Hola, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, de hecho muy importante, es la potencia. La forma más simple, más fácil de calcular la potencia en un sistema trifásico es aquella que decía I cuadrada R. En este caso, pues porque tenemos una carga balanceada resistiva. Entonces tenemos la corriente RMS que es de 12 amperes al cuadrado por 10 es 1440. Esta es la potencia de fase, es decir, en el primer elemento. Como son tres elementos, pues hay que multiplicarla por 3 y obtenemos una potencia de fase, una potencia trifásica total de 4320 watts. En la conexión en delta, tenemos un detalle, como tenemos dos voltajes, tenemos el voltaje de línea y tenemos el voltaje de fase, pues podemos calcularlo de dos formas diferentes. La primera es de la siguiente manera, ya obtuvimos las corrientes de línea, que era de 20.8, que era exactamente lo que nos daba el voltaje de línea dividido entre la impedancia, es decir, los 10 ohms, y luego multiplicamos esos 10 ohms por la corriente de fase al cuadrado, es decir, la corriente que circula por cada uno de ellos, y nos da 4326 watts. Por lo tanto, entonces, la potencia trifásica pues son 3, ¿verdad? 3 resistores, por la potencia trifásica es 3 veces esa cantidad, muy cercano a los 13.000 watts. Ahora, resulta que tenemos entonces un voltaje de línea y tenemos también corrientes de línea, corrientes de fase, voltajes de fase, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo hicimos mediante los, los voltajes de fase y las corrientes de fase. Pero en un sistema en el que se cumple la ley de conservación de la energía, pues debe darnos exactamente lo mismo si lo calculamos a través de los elementos de las variables de línea, que en muchas ocasiones son las que realmente tenemos acceso a las mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, en una planta, en nuestras casas, el voltaje que tenemos nosotros es el voltaje de línea y la corriente de línea. No tenemos, bueno, en nuestras casas sí, pero en una planta no lo tenemos tan fácil ese acceso. Entonces, las mediciones que tiene el proveedor de energía eléctrica son estas que están aquí, el voltaje de línea y corriente de línea. Entonces, con eso es que debe calcular lo demás, ¿no? Pudiéramos decir, mira, calculo la potencia de la línea A, de la línea B y de la línea C, y digo, mira, la potencia de línea es voltaje por corriente, en este caso 208 volts, que es nuestro voltaje de línea, por la corriente de línea, que son 36 amperes, y nos da 7488 watts. Pudiéramos decir, mira, ya obtuve el voltaje de una línea, pues lo multiplico por 3 y ya obtengo el voltaje, la potencia total del sistema, pero no, esto es incorrecto, ¿de acuerdo? La relación que existe entre la potencia de línea y la potencia de fase trifásica es que la potencia eh, de fase, ¿de acuerdo? La potencia trifásica es raíz de 3 veces la potencia de la línea. Es decir, raíz de 3 por 7488 me va a dar aproximadamente estos 13.000. Y esa es la forma correcta de calcular la potencia trifásica teniendo en cuenta las variables de voltaje de línea y de voltaje y corriente de línea.